El sur de la que hoy es Chile no se parecía en nada a las pampas ordenadas que los cronistas europeos esperaban encontrar. Había bosques espesos, ríos impetuosos, cerros y una geografía que obligaba al visitante a aprender de la tierra si quería sobrevivir. Y en esa geografía vivía un pueblo que no conocía la sumisión, los mapuches, gente de la tierra, organizados en lof y comunidades autónomas, guiados por loncos y toquis, con reglas propias y una ética de defensa comunal. No eran un imperio con palacios, tampoco buscaban someter naciones. Vivían en autonomía, cultivando, cazando, comerciando y preparando a sus jóvenes para la guerra cuando era necesario. Cuando los primeros españoles avanzaron por la costa y el valle, no comprendieron lo que hallaban. Trajeron caballos y hierro, mosquetes y órdenes militares. Pensaron que el peso de la armadura y la pólvora bastaría para doblegar a quienes no tenían ciudades amuralladas. Pero se equivocaron. Los mapuches no eran adversarios que se rendían ante el ruido del trueno. Eran un pueblo acostumbrado a la resistencia. Aprendieron con rapidez a identificar al invasor y a transformar la guerra en una práctica colectiva. Malones nocturnos, emboscadas en senderos angostos, retirada estratégica en grupos para replegar y volver a atacar donde el enemigo era más vulnerable. La llegada española alteró el equilibrio, pero no lo definió de inmediato. Hubo encuentros, trueques y también enfrentamientos. Hubo miedos y hubo convicciones. Desde el inicio, los mapuches comprendieron que la lucha no sería contra un jefe o un contingente aislado, sino contra un modo de dominación que quería colocar señores de hierro sobre la tierra y la autoridad comunitaria. Ese descubrimiento transformó la defensa en resistencia política. No se trataba solo de repeler hombres, sino de preservar la autonomía del lof y la posibilidad misma de conocer el territorio sin censura externa. Las primeras décadas de contacto son un mapa de aprendizaje para ambos bandos. Algunos mapuches trabajaron para los españoles, otros los observaron desde lejos. Sin embargo, a medida que la ocupación se consolidaba y los asentamientos europeos empezaron a instalar estancias y encomiendas, la tensión se volvió estructural. Requisas de alimentos, coerción laboral y la imposición de nuevas autoridades produjeron choques cotidianos. El insulto mayor no era la violencia puntual, era la pretensión de tomar la tierra como propiedad privada y disponer de las personas como mano de obra. Para los mapuches, eso equivalía a una ruptura de la convivencia con la naturaleza, una violencia que atentaba contra su mundo. La resistencia mapuche no nació de una idea romántica de independencia, sino de la defensa de la vida comunitaria. Su génesis fue práctica: quemar campos, cortar provisiones, atacar retaguardias. Sus estrategias se hicieron más sofisticadas con el tiempo. Aprendieron a usar el caballo, a reconocer los sonidos de los mosquetes y a construir alianzas entre distintos lof. No hubo un único jefe que unificara a todo el Gualmapu como en los imperios andinos. La fuerza mapuche residía en la descentralización, múltiples liderazgos coordinados por toquis cuando la ocasión lo exigía y autonomía local para decidir cómo y cuándo luchar. Es en ese escenario donde surgen algunas de las figuras que la historia recordaría. Jefes y toquis que no buscaban la gloria personal, sino la organización de la defensa. Uno de los rasgos centrales de esa resistencia fue la capacidad mapuche para transformar derrotas en enseñanza. Cada malón fallido enseñaba nuevas rutas de ataque. Cada derrota llevaba al reforzamiento de alianzas entre linajes. Cada pérdida alimentaba la memoria colectiva que luego renovaba la furia de la venganza. Esa memoria es fundamental para comprender por qué la guerra con los invasores no fue un episodio breve, sino un conflicto prolongado que se mantuvo durante siglos. En el momento en que la colonización intensifica la extracción y la fundación de fuertes,
Los mapuches desarrollan sistemas de respuesta que combinan movilidad y conocimiento ambiental. Sus guerreros operaban con rapidez. Sabían fundirse con el bosque y obligar al enemigo a desdoblarse. Prefirieron la guerra de desgaste antes que la batalla abierta. La táctica del malón, ataque rápido a un establecimiento para tomar bienes, liberar cautivos o sembrar pánico, fue una forma de guerra que golpeaba la logística del invasor. No buscaban conquistar ciudades ni ocupar plazas. Su objetivo era hacer insostenible la vida del asentamiento colonial en el largo plazo. A mediados del siglo XVI, la respuesta española se volvió más organizada. Fuertes, cabalgaduras, alianzas con otros pueblos y la construcción de caminos estratégicos. Pero cada esfuerzo colonial era enfrentado con un aprendizaje mapuche. Cuando los españoles introdujeron el caballo, los mapuches lo adoptaron, lo montaron con tal destreza que su movilidad y alcance se multiplicaron. Así nació un fenómeno central en esta historia, la simbiosis táctica. Los invasores aportaron herramientas que, con el tiempo, fueron apropiadas y usadas por los mapuches contra ellos mismos. Esa apropiación no fue automática, fue parte de un proceso de adaptación que muestra la inteligencia estratégica del pueblo. El conflicto se tornó, por tanto, en una cuestión de legitimidad. Los mapuches entendieron que la ocupación no era un accidente, sino una imposición que podía ser resistida. La guerra entonces se convierte en política y en memoria. Las historias de víctimas, venganzas ejecutadas, rescates de familias y recuperación de bienes circulaban como relatos que alimentaban una cultura de resistencia. Entre fogones y en ritos se contaban las gestas y se formaban las generaciones próximas. La venganza, en ese marco, no era un simple ajuste retributivo, era un acto de reparación social y una forma de restaurar el honor comunitario. Este proceso desembocará, en las décadas siguientes, en confrontaciones emblemáticas que demostrarán algo esencial. Los mapuches no aceptaron el dominio colonial como algo inevitable. Fueron capaces de articular ofensivas coordinadas, de resistir campañas punitivas y, cuando fue necesario, de organizar treguas tácticas para recomponer fuerzas. La historia de su venganza contra los conquistadores no es un relato de supervivencia pasiva, es la historia activa de quien decide educar a sus hijos en la estrategia y en la memoria de libertad. Y así, mientras los cronistas europeos escribían sobre pacificación y dominación, en los fogones mapuches se tejía otra narración, otra verdad. No era la de la derrota anunciada, sino la de la persistencia. La venganza mapuche, entonces, no se reduce a una sola batalla ni a una figura heroica. Es un proceso largo, tejido por muchas manos, alimentado por la tierra y por la memoria. Es la transformación de la defensa en identidad. La historia de la resistencia mapuche cambió para siempre en 1553, cuando un joven llamado Lautaro, conocido en su lengua como Leftraru, se convirtió en símbolo de la guerra indígena contra los conquistadores. Lautaro no había nacido guerrero, sino cautivo. Desde niño había sido tomado por los españoles y sirvió como mozo de caballos para Pedro de Valdivia, el conquistador que fundó Santiago y pretendía extender el dominio de la corona hacia el sur. Durante años, Lautaro observó los movimientos del ejército español, su disciplina, su forma de montar, cómo cuidaban a los caballos, cómo planificaban los ataques. Todo lo aprendió en silencio. Fingía obediencia, pero en su mente se formaba un mapa, no solo del terreno físico, sino del enemigo. Comprendió sus fortalezas y, sobre todo, sus debilidades. Una noche, aprovechando un descuido, escapó del campamento español. Regresó a su gente con algo más valioso que las armas: el conocimiento del enemigo. Cuando los loncos lo escucharon,
comprendieron que aquel joven había traído una herramienta nueva. Lautaro enseñó a los mapuches el uso táctico del caballo, organizó la formación de grupos montados y cambió para siempre la forma de luchar. Si los españoles se movían en filas rígidas, los mapuches aprenderían a golpear desde los costados y desaparecer en segundos. Si los invasores confiaban en sus fortalezas, los mapuches aprenderían a atraerlos fuera de ellas. Así, en 1553, comenzó una de las campañas más célebres del sur americano, la rebelión de Lautaro, apoyada por los toquis Caupolicán, Colócolo, Rengo y otros líderes locales. La unión temporal de tantos Lof fue algo sin precedentes. Cada líder conservaba su autoridad, pero todos respondían a la figura del toqui en batalla. Se trataba de una organización flexible, que permitía actuar con rapidez y dispersarse antes de que los españoles pudieran responder. El primer gran golpe llegó en Tucapel, a fines de 1553. Pedro de Valdivia, confiado en su experiencia militar, marchó con un contingente para castigar a los rebeldes. Pero los mapuches habían aprendido el terreno mejor que nadie. Se ocultaron entre los bosques, dejaron pasar a la vanguardia y cerraron el paso a la retaguardia. Lo que siguió fue una emboscada total. Los caballos españoles se desbocaron, las armas de fuego no pudieron recargarse con rapidez y el ejército colonial fue arrasado. Pedro de Valdivia cayó prisionero. Las versiones de su muerte difieren. Algunas crónicas aseguran que fue ejecutado por orden del toqui, otras que los propios guerreros lo mataron en medio del combate. Lo cierto es que ese día marcó el comienzo de la venganza histórica del pueblo mapuche. El conquistador más temido había sido derrotado por quienes consideraba inferiores. Para los españoles fue una humillación. Para los mapuches, un acto de justicia ancestral. La noticia corrió por los valles y los ríos como fuego. Los Lof celebraron con cantos y los machis interpretaron el hecho como una señal de equilibrio. La tierra había cobrado su deuda. No se trataba solo de una victoria militar, sino espiritual. Lautaro no buscó gloria personal. Sabía que la guerra no había terminado. Quería liberar completamente el territorio. Organizó nuevas ofensivas, atacando fuertes, cortando rutas de abastecimiento y destruyendo estancias. Su estrategia era clara: no permitir que el enemigo descansara. Por primera vez, el ejército español se enfrentaba a un pueblo que no solo resistía, sino que aprendía más rápido de lo que ellos podían adaptarse. Las batallas dejaron de ser simples escaramuzas y se convirtieron en campañas prolongadas. Los conquistadores comenzaron a temer la selva, el bosque y la noche. Las rutas al sur se volvieron inseguras, los correos desaparecían y las noticias llegaban con semanas de retraso. Pero la guerra también trajo un costo alto. La respuesta española fue brutal: incendios, represalias y ejecuciones. Las aldeas eran arrasadas, los alimentos confiscados y las familias esclavizadas. Sin embargo, lejos de quebrar al pueblo, estas atrocidades alimentaron la venganza. Cada muerte se transformaba en un motivo más para luchar. Los machis comenzaron a realizar ceremonias de guillatún dedicadas a los espíritus caídos, invocando la protección de Nyenechen y el equilibrio cósmico. La guerra se volvió un deber espiritual. En 1557, Lautaro decidió llevar la guerra más allá del Biobío, hacia el norte. Quería atacar Santiago, el corazón de la colonia. Su plan era audaz: reunir un ejército de más de 6.000 guerreros y avanzar en secreto. Durante semanas, su movimiento pasó inadvertido, pero la fortuna no lo acompañó. Un grupo de exploradores españoles descubrió su avance y el gobernador García Hurtado de Mendoza envió tropas para interceptarlo. En Mataquito, Lautaro fue sorprendido y muerto. Su caída, sin embargo, no fue el final.
sino el principio de una tradición guerrera. Su ejemplo encendió una llama que ya no se apagaría. Surgieron nuevos toquis. Caupolicán, que reorganizó la resistencia y enfrentó a los españoles en Millarapué. Pelantaro, que décadas más tarde incendiaría Valdivia y destruiría Curalaba, y muchos otros cuyos nombres no llegaron a los libros europeos, pero viven en la memoria mapuche. En 1598, más de 40 años después de la muerte de Lautaro, la venganza alcanzó su punto más alto. En Curalaba, las fuerzas del Toqui Pelantaro sorprendieron y aniquilaron a la guarnición española, dirigida por Martín García Oñez de Loyola, nieto de San Ignacio de Loyola. La derrota fue devastadora. En pocas semanas, los mapuches destruyeron todas las ciudades al sur del Biobío: Valdivia, Osorno, Villarrica, Imperial y Angol. Ningún otro pueblo en América logró algo semejante: expulsar completamente a los conquistadores de su territorio. Los españoles llamaron a ese tiempo el desastre de Curalaba, pero para los mapuches fue el renacer del Gualmapu. La tierra volvía a ser libre, al menos por un tiempo. Esa victoria no se logró por azar, sino por la combinación de inteligencia, valentía y una profunda convicción espiritual. El mensaje era claro: podían morir los toquis, pero no el espíritu de la resistencia. Tras la victoria en Curalaba en 1598, los españoles quedaron atónitos. Habían perdido no solo hombres y ciudades, sino también el control psicológico del territorio. El sur del Biobío ya no les pertenecía. Los conquistadores se replegaron al norte, levantando nuevas fortalezas y reorganizando su sistema militar, mientras el Gualmapu renacía en los bosques y valles del sur. Por primera vez en América, un pueblo originario no solo resistía, sino que había revertido la conquista. Los mapuches entendieron que no podían confiar en promesas españolas ni en tratados efímeros. Aprendieron a negociar desde la fuerza. Cada ataque, cada victoria, cada alianza tenía un propósito: mantener la autonomía. Las estructuras de liderazgo se fortalecieron. Los toquis, elegidos en asambleas de guerreros, no gobernaban para sí mismos, sino por el bien del Lof y del equilibrio sagrado de la tierra. Durante el siglo XVII, los españoles intentaron recuperar el territorio perdido con campañas de exterminio. Fundaron fuertes en las orillas del Biobío y en zonas estratégicas como Nacimiento y Purén, buscando controlar el paso hacia el sur. Pero el Gualmapu no era un lugar fácil de dominar. Los bosques espesos, los ríos impredecibles y la niebla constante se convirtieron en aliados naturales de los mapuches. Cada árbol era un centinela, cada río un obstáculo. Mientras los conquistadores avanzaban con sus arcabuces, los mapuches los acechaban desde las sombras. Los emboscaban, cortaban sus líneas de abastecimiento y desaparecían antes de que el enemigo pudiera reaccionar. Los españoles comenzaron a temer a la noche y a los cantos lejanos del trutruca, ese sonido profundo que anunciaba que la guerra seguía viva. En esta época surgieron figuras legendarias como Lincollán, Anganamón y Pelantaro, quienes unieron las estrategias heredadas de Lautaro con nuevos métodos de combate. Las batallas ya no eran solo enfrentamientos directos, sino guerra de movimientos, inteligencia y resistencia psicológica. Cada vez que un fuerte español caía, los conquistadores entendían que estaban luchando contra algo más que un ejército. Estaban enfrentando a un pueblo que defendía su existencia misma. El equilibrio se mantuvo a sangre y fuego. Ningún bando podía vencer completamente al otro. En 1641, tras décadas de destrucción, los españoles se vieron obligados a firmar el Tratado de Quilín, el primero en la historia colonial en reconocer oficialmente a un pueblo indígena como una nación independiente.
El documento establecía que el río Biobío sería la frontera entre el Reino de Chile y el territorio mapuche. Era un reconocimiento tácito de que, a pesar de sus armas, los conquistadores no habían podido someterlos. Este tratado marcó el inicio de una relación única en la historia del continente, una frontera viva, dinámica y simbólica. Durante más de 2 siglos, los españoles, y luego los criollos, tuvieron que negociar con los toquis mediante parlamentos donde el intercambio de regalos, palabras y compromisos mantenía una tensa paz. Pero esa paz nunca fue completa. Cualquier traición o abuso bastaba para que el Wallmapu volviera a levantarse. Mientras en otras regiones los pueblos originarios fueron aniquilados o absorbidos, el territorio mapuche se mantuvo libre, con su lengua, su cosmovisión y su estructura política intacta. El espíritu de Lautaro seguía vivo en cada guerrero que tomaba una lanza, en cada machi que levantaba los brazos al cielo. Los mapuches no luchaban por oro ni por gloria, sino por algo más profundo: la continuidad del equilibrio entre el ser humano y la Ñuque Mapu, la madre tierra. Con el paso de los siglos, incluso los cronistas españoles comenzaron a admirar la disciplina y el coraje de este pueblo. Describían cómo, a pesar del hambre y las enfermedades, jamás se rindieron. Los españoles construían fuertes y los mapuches los destruían. Los españoles firmaban pactos y los mapuches los rompían si eran traicionados. Ningún virrey ni gobernador logró someterlos del todo. El resultado fue un territorio libre dentro del corazón de una colonia. Mientras los virreinatos de Perú y Río de la Plata se extendían bajo la bandera de Castilla, el Wallmapu permanecía independiente. Las rutas comerciales debían bordear su frontera, y los viajeros sabían que entrar sin permiso era un riesgo mortal. Con el paso de las generaciones, los hijos de los conquistadores comenzaron a reconocer el valor del enemigo al que nunca pudieron vencer. Incluso en los primeros años de la independencia chilena, los mapuches siguieron negociando como nación soberana. Su autonomía fue respetada durante casi 3 siglos, hasta que los nuevos estados republicanos decidieron ocupar el territorio en el siglo XIX. Sin embargo, el fuego no se apagó. Las historias de Lautaro, Caupolicán y Pelantaro siguieron contándose en fogones y ceremonias. Cada relato recordaba que, cuando los invasores llegaron, hubo un pueblo que no se arrodilló, que defendió su tierra, su cultura y su espíritu hasta el final. La guerra del Wallmapu no fue una simple lucha militar, fue una epopeya de resistencia cultural. Los mapuches no solo sobrevivieron al choque con el imperio más poderoso de su tiempo, sino que preservaron su identidad a través de los siglos, convirtiéndose en uno de los pocos pueblos originarios de América que aún mantiene viva su lengua y su cosmovisión ancestral. El sonido del cultrún y del trutruca todavía resuena en los valles del sur. No es solo un eco del pasado, sino una voz que dice: «Aquí seguimos, nadie nos conquistó». El tiempo pasó, pero el eco de las lanzas y los tambores nunca se apagó. Durante siglos, el Wallmapu se mantuvo como una frontera viva entre 2 mundos, el del invasor y el del pueblo que nunca se rindió. La venganza de los mapuches no fue una masacre ni un impulso de odio, fue una respuesta del alma colectiva ante la injusticia, una defensa del equilibrio roto por la ambición extranjera. Cada río, cada bosque y cada montaña guarda las huellas de esa lucha. A diferencia de otros pueblos que fueron borrados del mapa por las enfermedades, la esclavitud o el mestizaje forzado, los mapuches conservaron su identidad, su idioma y sus símbolos. El espíritu del Wallmapu sobrevivió al hierro, al fuego y al tiempo. En los siglos XVIII y XIX, mientras los imperios europeos colapsaban y surgían las nuevas repúblicas, los mapuches seguían allí, soberanos de su territorio,
Los nuevos gobiernos de Chile y Argentina, ansiosos por expandirse, miraron hacia el sur con el mismo deseo de control que los conquistadores. Prometieron paz, pero llevaron fusiles. Hablaron de civilización, pero sembraron despojo. Así comenzó la llamada pacificación de la Araucanía en Chile y la conquista del desierto en Argentina, campañas que intentaron poner fin al Wallmapu libre. Pero aunque lograron ocupar el territorio, nunca pudieron destruir el espíritu. Las tierras fueron tomadas, sí, pero la memoria permaneció. En cada comunidad, en cada machi, en cada canto, vive la certeza de que su historia no terminó. A lo largo del siglo XX, el pueblo mapuche se convirtió en símbolo de resistencia. Desde los campos hasta las ciudades, su lucha se transformó en un llamado por la dignidad y el reconocimiento. Los descendientes de aquellos guerreros que enfrentaron a los conquistadores con lanzas ahora levantaban su voz con palabras, con cultura, con memoria. Ya no se trataba de destruir, sino de recordar y sanar. La venganza, con el paso del tiempo, se volvió algo más profundo, una reivindicación histórica. Los descendientes de Lautaro, de Caupolicán, de Pelantaro, no buscan sangre ni dominio, sino respeto. Respeto por su tierra, su lengua y su historia. Porque el verdadero triunfo de un pueblo no está en vencer al enemigo, sino en seguir existiendo cuando el enemigo ya no puede comprender por qué sigues en pie. Hoy, los nombres de esos antiguos toquis se levantan en escuelas, murales y canciones. Su legado inspira a nuevas generaciones que buscan rescatar lo que la historia oficial intentó borrar. En los valles del Biobío, en los bosques de Temuco y en los cerros del sur, todavía se escuchan las ceremonias donde los ancianos relatan las viejas batallas. Y cuando el viento sopla fuerte, dicen que se puede oír la voz de Lautaro cabalgando, gritando la misma frase que encendió el fuego del Wallmapu: la tierra no se entrega, se defiende. Esa voz no pertenece solo al pasado, es el eco de una verdad que ha cruzado los siglos, que ningún imperio, por poderoso que sea, puede apagar el fuego de un pueblo que lucha por su dignidad. La historia de la venganza mapuche no termina en los libros ni en los monumentos. Vive en la mirada de cada niño que aprende el mapudungún, en las manos que siembran la tierra, en los rostros que se levantan cada vez que alguien intenta negar su existencia. Porque mientras el trutruca siga sonando, mientras el cultrún siga marcando el ritmo de la tierra, el mensaje será el mismo. Seguimos aquí. Somos el Wallmapu. Somos el fuego que nunca se extinguió.